Buenas, soy Juan Pablo Urrea y este es el curso de Teoría de la Información. El día de hoy vamos a hablar de la parte introductoria del curso, que trata de los modelos matemáticos asociados a las fuentes de información, cómo interpretar y asociar las diferentes probabilidades a estos modelos y a su vez extraer diferentes métricas de desempeño que tienen las fuentes de información, en este caso la medida de entropía. En esta unidad introductoria veremos el día de hoy entonces cómo modelar fuentes de información y cómo medir esa cantidad de información que nos ofrece una fuente. Primero vamos a definir qué es en sí la teoría matemática de la información. La idea es que podamos establecer límites fundamentales que nos permitan procesarla, almacenarla o comunicarla de alguna forma para que un sistema digital pueda ser capaz de entenderla y enviarla a su destino. Generalmente la información la conocemos como cualquier forma de expresión, ya sea audio, texto, imágenes, videos, pero lo que nos realmente interesa en esta parte es precisamente cómo medir la información. En realidad no nos interesa cuál es el contenido del mensaje, ni nos interesa qué tan importante es. Aquí vamos a cuantificar cómo medir la información contenida en un mensaje en particular, ya sea voz, texto, imágenes o video. Entonces, con el fin de establecer esa métrica de información, vamos a tener que eh, construir un modelo matemático que nos permita cuantificar la información que viene dentro de una fuente. En ese sentido, vamos a hablar primero de eventos que pasan a diario, por ejemplo, el resultado de un partido, el resultado de un examen o el clima, generalmente fenómenos aleatorios. En ese sentido, la información que obtenemos de estos diferentes eventos nos da una sensación de aprendizaje, es decir, algo que no conocíamos y ahora lo conocemos a partir de esa medida de la información. Un evento nos da entonces una medida de incertidumbre y a medida que esa incertidumbre es más alta o menor en términos de la ocurrencia del evento, tendremos una forma de medir la información. Cuando ganamos información, entonces vamos a tener un equivalente de esa reducción de esa incertidumbre que tenemos a partir de ese evento. Para medir la información, entonces, de una forma cuantitativa y no cualitativa como en otras áreas del conocimiento, necesitamos tener una forma de medir esa incertidumbre y típicamente lo hacemos con una medida de probabilidad. Considerando lo anterior, en sentido de cómo se relaciona la incertidumbre con la medida de la información, la idea es que podamos construir una fórmula matemática que nos permita calcular, cuantificar la medida de la información que tenga eh, un evento. Primero, esta medida de la información debe estar relacionada con el número posible de resultados del experimento o del evento que estemos cuantificando. Asimismo, debe tener la propiedad de que sea aditiva para eventos independientes. Es decir, un evento que no esté relacionado con otro, la idea es que podamos sumar esas dos cantidades de eventos sin ningún inconveniente. De igual forma, si estamos hablando de incertidumbre y su relación con la información, pues debe depender la medida de la información de la probabilidad del evento que estamos midiendo. Esa medida de la información además debe ser alta si el evento tiene una muy poca probabilidad de ocurrencia o la cantidad de la información es pequeña si el evento tiene una alta probabilidad de ocurrencia. En ese sentido, si hablamos de un terremoto, en este momento es un evento que tiene mucha información, pero si hablamos de que hay un trancón aquí en la ciudad de Medellín, es un evento que tiene muy poca información porque esto ocurre con muy alta probabilidad todos los días. Por tanto, desde el año 1948 se estableció esta medida de la información. El señor Claude Shannon desarrolló esta teoría y a partir de la medida de la información, que vamos a denominar con la letra I,
establecemos esta relación matemática. El logaritmo en base 2 del inverso de la probabilidad. La función logaritmo nos va a permitir cumplir todas las propiedades o requerimientos necesarios para cuantificar la información. Podemos utilizar el logaritmo de 1 sobre la probabilidad o menos el logaritmo de la probabilidad por propiedades de logaritmos. El logaritmo en base 2 va a ser la medida o la función de referencia que vamos a utilizar en este curso, que nos va a permitir cuantificar esas medidas de la información. También existe el logaritmo natural, el logaritmo en base 10, pero pues en este caso, por ser información digital, utilizamos el logaritmo en base 2. Un primer ejemplo de cuantificación de información para un evento en particular, vamos a asumir que estamos hablando de una final de baloncesto, la cual va a ocurrir en los próximos días, y asumimos que un equipo, el equipo C, gana con probabilidad 1/4. Generalmente cuando se enfrentan los dos equipos, y habrá otro equipo, el equipo G, también tiene esa probabilidad de ganar de 3/4. En este caso estamos definiendo una función de probabilidad para saber quién gana la final. Si utilizamos la fórmula de la cuantificación de la información, el equipo C gana, y si ese evento ocurre, la cantidad de información cuando ese equipo C gana sería menos logaritmo en base 2 de 1/4, o logaritmo en base 2 de 4, que nos da esta medida. La medida de la información la vamos a cuantificar, como estamos trabajando en base 2, en bits, por lo tanto será 2 bits. Cuando el equipo G gana, siendo este un evento con muy alta probabilidad, que en este caso es 3/4, al calcular la correspondiente medida de la información, tenemos el logaritmo en base 2 de 3/4, lo cual es equivalente a 0.41 bits. Aquí estamos viendo cómo la relación entre probabilidad e información se establece en el sentido de que un evento con muy baja probabilidad tiene mayor cantidad de información, en este caso 1/4, genera 2 bits de información, y en el sentido del equipo que gana regularmente, el 75% de las ocasiones, eso, como es un evento más probable, entonces nos ofrecerá para nosotros una menor cantidad de información. De acuerdo a esto, necesitamos entonces cuantificar para todos los posibles eventos que ocurran dentro del experimento una medida de la información global. A eso le vamos a llamar el promedio de la información. Este promedio se hace utilizando la fórmula clásica del curso de probabilidad, que es el cálculo del valor esperado, o promedio, o media, en este caso media de la información. En ese sentido, la entropía es la medida de una variable aleatoria discreta de X. Va a ser, en ese caso, definida por la letra H de X. En este caso es un valor esperado, E, de menos el logaritmo de la probabilidad de X. En ese sentido, este es el argumento de la función de valor esperado, la cual reemplazamos en la fórmula, donde decimos, este es el correspondiente efecto de la variable con su correspondiente peso en la variable. En este caso, el peso es la probabilidad. Y la fórmula, en este caso, es el logaritmo de. Entonces, estamos cuantificando la medida de la información. En este caso está la información del evento, que depende de su probabilidad, por su correspondiente peso o probabilidad de ocurrencia, que es la probabilidad de X. Entonces, cuando calculamos la entropía, esta puede ser entendida ya de forma global como la cantidad de información que se aprende del resultado de un experimento, el cual lo podemos medir a partir de las variables aleatorias, y siendo la variable aleatoria X. X representará en este caso cualquier símbolo que queramos transmitir, ya sea símbolo de voz, datos o video. Y en ese sentido, siendo el símbolo de una fuente que se genera, X, la idea es que con la entropía podamos ya sea almacenar o comunicar información. Por tanto, la entropía también puede ser interpretada como el número de bits necesarios para comunicar o almacenar cada símbolo de información que queramos transmitir. Como estamos hablando de sistemas digitales funcionan con números binarios. Los números binarios
son la base de la informática, y cuando queremos almacenar información, lo hacemos en memorias. Estas memorias funcionan con bits, es decir, cuando uno guarda información en una memoria, necesita ese espacio en memoria, esos espacios en memoria se miden en bits. Por tanto, es la medida apropiada para nosotros. En otras áreas del conocimiento se utiliza la medida de la entropía. Para otras aplicaciones, nosotros aquí lo utilizamos para, ya sea, comunicar o transmitir o almacenar información. Si queremos entonces encontrar para la final de baloncesto la entropía promedio, siendo digamos que el mensaje A. Cuando se gana, sabemos que la medida de la información fue de 2 bits. Cuando el equipo G gana, la medida de la información fue de 0.41. Promediando, es decir, asociando la medida de la información por su peso correspondiente, tendríamos que la entropía del mensaje A es la siguiente. La probabilidad o su peso, que está asociado acá, menos 1/4 por la cantidad de información de ese evento, menos 3/4 por la cantidad de información de que gane el equipo G. Desarrollando la operación sencilla, como la vemos aquí, encontramos la respuesta. La información promedio de ese mensaje A, es decir, si alguien quiere transmitir el mensaje de la final de baloncesto, eso requerirá 0.81 bits de información, en este caso por mensaje. Hablando ya de forma más general, podemos tener una variable aleatoria X, representada ya sea por alguna de las funciones de probabilidad conocidas. Esta sería la función de entropía binaria. Cuando hablamos de entropía binaria es que nuestra variable aleatoria solamente tiene 2 posibles valores, que son 0 y 1. Del curso de probabilidad recordamos que esto es una variable aleatoria tipo Bernoulli. Al ser ese tipo de variable, sabemos que la probabilidad de ocurrencia del 1 la vamos a establecer ahora con el parámetro P, probabilidad, y la probabilidad de ocurrencia del 0 con 1 menos P, siendo el complemento de ese valor de probabilidad. Si queremos calcular entonces la probabilidad para una función, para una variable que es la Bernoulli, está expresada aquí con lo que se denomina la entropía binaria o la función de entropía binaria, que simplemente es la expresión para la fórmula que hemos visto de entropía para valores aleatorios. Es la misma, sino que simplemente se cambia para que sea paramétrica, es decir, que uno lo pueda poner los valores que uno quiera al valor de P. ¿Esto para qué? Para que podamos ver la curva que está aquí abajo. Al variar los valores de P entre 0 y 1, estamos estableciendo los límites de esa función de entropía binaria, lo cual nos está diciendo que a medida que aumentamos o disminuimos la probabilidad de ocurrencia de los eventos, tendremos más información o menos información. En ese sentido, si, por ejemplo, la variable P, que en este caso representaría la probabilidad de generación de un 1 o de ocurrencia de un 1, es 0, como lo vemos acá, siempre entonces estaremos hablando del caso complementario. En este caso aquí sería la probabilidad de 1. La probabilidad de que genere ceros sería 1. O sea, siempre se generaría un 0. Por lo tanto, la cantidad de información de algo que no cambia o no varía, pues es 0. Por tanto, la información, como lo vemos acá, está en 0. Lo mismo ocurriría en el caso inverso. Si P es 1, entonces estaríamos enviando puros unos o generando puros unos, lo cual tampoco implica una variación, por lo tanto, medida de la información 0. Máximo valor de información, aquí arriba. ¿Dónde? Donde las probabilidades sean iguales, es decir, donde P sea un medio. Esta fórmula nos va a servir más adelante para caracterizar diferentes formas de fuentes de información, para compactar más bien las representaciones de las ecuaciones, porque a medida que vamos agregándole detalles a las fuentes, pues requeriremos una expansión de las diferentes fórmulas. En ese sentido, al expandir, al tener más eventos asociados o varios eventos asociados a un mismo experimento, siendo un conjunto de fuentes de información que sean X1, X2 hasta Xn, podemos estar hablando de que estas se relacionan con base en su función de probabilidad conjunta, siendo P de X. Si uno desea entonces encontrar la entropía de forma conjunta entre esas variables, aplicamos de nuevo el operador de valor esperado, pero ya en ese caso para un vector de variables aleatorias. De aquí la notación, el X en negrita.
en este caso tendríamos la forma larga de la expresión para n variables aleatorias, que es la entropía conjunta. Si solamente tenemos dos variables, pues tendremos esta notación compacta, que significa la entropía de la variable 1 y la variable 2. Sería una sumatoria doble, considerando que debemos variar x1 y x2 en sus valores correspondientes, pero recuerden, la fórmula es la misma, es decir, estamos asociando. La fórmula del valor esperado siempre nos va a decir cualquier cosa que utilicemos en su representación, el cálculo del valor esperado siempre va a ser una representación de una sumatoria evaluando en la correspondiente función multiplicando por su probabilidad. Es decir, cómo queremos que la variable se comporte y su peso correspondiente o su valor. En este sentido vemos aquí el mismo fenómeno. El g de x sería esta parte de acá y aquí estarían las probabilidades asociadas. La fórmula, en este caso, el valor esperado se replica durante todos los cálculos de entropía. Se ve un poco más larga, pero pues es normal. En este tipo de casos, en este tipo de situaciones, las fórmulas, en este caso de la entropía, es esa entropía conjunta, entropía marginal, entropía condicional, que vamos a ver más adelante, se comportan igual. Si tenemos la propiedad de independencia entre las variables aleatorias, es decir, que los eventos no tienen ninguna relación, podemos separar la medida de probabilidad, como lo vemos acá, y establecerla como la multiplicación de los eventos individuales. Y en ese sentido, la entropía conjunta se logra simplificar a este resultado. En este caso vamos a hablar de la suma de las entropías de los eventos individuales. Otra de las propiedades que esperábamos de la medida de entropía al establecerla desde el inicio. Si tenemos dos fuentes de información, vamos a asumir ahora que tengo un mensaje B. Ese mensaje B, vamos a asumir que son las finales del fútbol y en esa final participan 8 equipos. Asumamos por ahora que cada equipo tiene igual probabilidad de ganar. La cantidad de información entonces por equipo la podemos calcular con la simple fórmula de menos logaritmo en base 2 de 1/8 equivalente a 3 bits. Es decir, cada equipo, o sea, si gana cualquiera de los equipos, tendremos esa información. Y si promediamos, al calcular la entropía, tendremos que la entropía del mensaje B, que en este caso es la final del fútbol, sería menos 8 veces por los 8 equipos que hay de la medida de entropía, pues al final vuelve a quedar el mismo resultado. O sea, no cambia debido a la simplificación. Simplemente es 3 bits gracias a que cada equipo gana con igual probabilidad. Entonces, si sumamos la cantidad de información que nos da el mensaje A, que es la final de baloncesto, con la cantidad de información del mensaje B, que es el mensaje asociado a la final del fútbol, siendo eventos independientes, ¿cierto? La final de fútbol no tiene nada que ver con la final de baloncesto, tendríamos entonces la suma de las dos entropías expresada de esta forma. 0.8112 más 3, esta es la cantidad de información que se gana al conocer cualquiera de los dos eventos en promedio. ¿Sí? En promedio se gana 3.82 bits de información. Extendemos el ejemplo para más variables, entonces, ya lo hicimos ahora con los mensajes A y B. Aquí tenemos un ejemplo en particular en donde asociamos la función de probabilidad conjunta para las variables x1 y x2 que pueden tener valores binarios 0 y 1 para cada caso particular. Y tendremos su función de probabilidad conjunta, como lo vemos aquí. Recordemos que por propiedades de funciones de probabilidad, la suma de todos estos valores debe ser 1 para que sea una función de probabilidad válida. Eso le llamamos la condición de normalización. Si ya conocemos las probabilidades conjuntas, de inmediato podemos encontrar la entropía conjunta. La entropía conjunta es asociada entonces, recordemos, sería probabilidad por el logaritmo en base 2 de 1 sobre la probabilidad. Aquí ya está totalizado para cada uno de los casos. Tenemos dos casos en donde es un sexto y tendremos otros dos casos en donde es un tercio. Al sumar, tendremos 1.9182 bits de información. Si ahora queremos calcular la entropía de cada fenómeno de forma individual, de cada variable aleatoria x1 y x2, requeriremos entonces encontrar la probabilidad total del evento x1 y la probabilidad total del evento x2. Probabilidad total del evento x1 se calcula con base en la misma tabla que vemos aquí en pantalla, en donde asociamos los valores de x1 que sean iguales, que está x1 es 0 aquí y es 0 acá,
Y la probabilidad total de x0 se totaliza como un sexto más un tercio. De ahí que este resultado es la probabilidad total de que x1 sea 0. Y aquí tendremos la probabilidad total para el otro caso particular, que es que x1 sea 1. Aquí está, este más este. De nuevo, pues tenemos un tercio más un sexto. Esta es la probabilidad total de x igual a 1. Recordando el concepto de probabilidad total que nos dice, estamos calculando las probabilidades a partir de las intersecciones que nos expresan las probabilidades conjuntas y eliminamos la influencia de la otra variable que es x2. Y ahí que tendremos un resultado de la entropía de x1, entonces asociada con su correspondiente probabilidad. Aquí quedaría menos 2 veces el logaritmo de un sexto más un tercio. En este caso ambos, como son iguales, por eso está el doble. 2 veces la probabilidad por el logaritmo en base 2 de un sexto más un tercio. Eso es igual a 1 y por simetría del ejercicio es equivalente a la entropía de la variable número 2. Esta es una forma compacta de ver funciones de probabilidad. Ahora, si incluimos probabilidades condicionales, entonces tendremos la posibilidad de calcular entropías condicionales. Siendo la entropía un valor esperado, este sería un valor esperado condicional. Pero le llamamos aquí en este curso la entropía. Valor esperado condicional. De ahí que, siguiendo la misma fórmula que vimos ahora, el valor esperado es la probabilidad de ocurrencia del evento por su correspondiente cálculo de medida de la información. Pero aquí la diferencia está en que lo hacemos con probabilidades condicionales. Estamos supeditados a la ocurrencia de un evento. Entonces decimos la entropía de X, dado que sucedió el evento Y, lo podemos calcular con la fórmula de entropía que vemos aquí. Aquí, en este caso, Y es un Y conocido, el cual debemos variar en cada caso particular. Por eso se expresa Y de forma variable para que uno pueda calcular todas las entropías condicionales que se puedan encontrar a partir de la variación de Y. Si determinamos todas esas posibles variaciones, encontramos ahora un promedio global de entropía condicional. Por lo tanto, requeriremos hacer ese promedio para todos los posibles valores de Y y encontraremos esa medida de incertidumbre de X dado Y, ya sin importar, bueno, aquí incluyendo todos los valores que pueda tener en la variación de Y. La entropía de X dado Y total, en este caso, este es equivalente al concepto de valor esperado total, en el cual tendremos varias posibilidades en el cálculo de la entropía, que tendríamos, por ejemplo, la entropía de X dado Y igual a 1, y luego la entropía de X dado Y igual a 2, y aquí en esta rama la entropía de X dado Y igual a 3. Cada evento o cada entropía condicional tiene asociado un peso en su ocurrencia, una probabilidad de ocurrencia. Por tanto, si totalizamos para cada caso posible las probabilidades y su entropía condicional, estaríamos haciendo lo que se denomina la entropía promedio condicional que vemos aquí en pantalla. Entonces tenemos que multiplicar por cada rama y sumar. Y sumamos. Multiplico y sumo. Y al final totalizo. Esto me da h de x dado y para todos los casos que se presenten de y. Asimismo, podemos tener una fórmula alternativa para encontrar esa entropía promedio condicional utilizando la función de probabilidad conjunta. Es simplemente una parte de la expansión, que uno expande la entropía condicional que vemos acá, y esta fórmula se puede convertir en la probabilidad conjunta multiplicado por el logaritmo de 1 sobre la probabilidad condicional. El sentido de la condición que uno establece o impone dentro de una variable hace que podamos establecer una relación entre la variable sin condición y la variable con la condición. Es decir, vamos a cuantificar esa cantidad de incertidumbre que nos presenta una variable X dada a otra variable Y. Es decir, es posible que podamos establecer esta desigualdad. Igualdad en el caso de que la variable sea independiente, pero si son variables dependientes, yo puedo, con el conocimiento de Y, lograr una reducción de esa incertidumbre. Es decir, si yo conozco esta variable, estoy ganando algo.
con respecto a la información, ¿cierto? Si uno conoce algo previo, uno empieza a ganar información con respecto a otro evento desde que tenga relación. A esta diferencia que vemos entre la entropía de X y la entropía de X dado Y, a eso lo vamos a denominar la información mutua entre X y Y. En este caso, esa información mutua es la cantidad de incertidumbre que vamos a tener de una variable con respecto a otra, y es una forma de cuantificar si las variables son independientes o no. Si esta información mutua nos da 0, estamos hablando de que estas variables no tienen ninguna relación, por lo tanto, este es el resultado. La información mutua es 0. Si hay relación entre las variables, pues entonces la cantidad de información será mayor que 0, cantidad de información mutua. La relación que hay de independencia entre dos variables aleatorias es 0 si son independientes y es mayor que 0 si no lo son. En este ejemplo retomamos la tabla de función de probabilidad conjunta que vimos anteriormente. Tenemos dos variables aleatorias x1 y x2, las cuales varían 0 y 1. También es otra forma de expresar esta tabla, viene así, en donde podemos ponerlo de forma tabulada cada uno de los valores que vienen de x1, que puede ser 0 y 1, y de x2, 0 y 1. En este caso, cada uno de los recuadros representaría la probabilidad de ocurrencia del 0 y el 0, o del 0 y el 1, del 1, 0 y del 1, 1, como si se estuviera modelando de forma matricial la función de probabilidad. Para calcular las entropías condicionales, entonces requeriremos probabilidades condicionales. Y en este sentido, estableceremos la fórmula de probabilidad condicional, que es la siguiente. Probabilidad de que un evento x1 sea dependiente o condicionado del evento x2 es la probabilidad conjunta del evento, probabilidad de la intersección dividido la probabilidad de ocurrencia del evento condicionante, denominado x2. Cada uno de estos valores que se obtienen aquí se extraen de la tabla de probabilidad, de la tabla de función de probabilidad conjunta. Por ejemplo, en el caso del primer valor que tenemos acá, que sería la probabilidad de x1 igual a 0, dado x2 igual a 0, es igual a la probabilidad conjunta de x1 igual a 0 y x2 dividido la probabilidad total de x2 igual a 0. En ese sentido, el numerador es la probabilidad conjunta asociada a ese valor, que aquí es un sexto, dividido la probabilidad marginal para x igual a 2, probabilidad marginal de x2, que es un sexto más un tercio, que da un medio. Y al dividir nos da un tercio, que es este primer valor de acá. Cada valor de la probabilidad condicional que vemos acá, este y este, se realizan de la misma forma. Y esa fila nos va a representar una función de probabilidad condicional, o lo que conocemos tradicionalmente como la PMF condicional. Una vez conocidas las probabilidades condicionales del experimento, podemos encontrar las diferentes entropías condicionales y la entropía promedio condicional. Y asimismo, la medida de la información mutua que hay entre las variables. Aplicamos para la primera restricción, siendo x2 igual a 0, tendremos la aplicación de la fórmula de entropía condicional, aquí de forma compacta. Por ejemplo, P de 0, 0 significa, si seguimos el orden de expresión, como lo vemos acá, sería la probabilidad de x1 igual a 0, dado x2 igual a 0, para darle claridad a la notación. Y así en cada caso particular. Tendremos la entropía entonces promedio para x2 igual a 0 de 0.9182. Si cambiamos la condición, ahora siendo la restricción con x2 igual a 1, pues por la simetría del ejercicio, de nuevo nos da 0.9182. Con estos dos valores consolidados, ahora totalizamos para cualquier valor de x2 y encontramos la entropía promedio condicional, que la podemos calcular ya sea con la fórmula de valor esperado condicional, o acá, como lo vemos, utilizando la función de probabilidad conjunta.
nos da como resultado 0.9182. Para el caso de las entropías marginales, nos da 1 para cada caso. ¿De dónde sale este 1? Pues precisamente de encontrar, si sabemos que las probabilidades de x1, las marginales de x1 igual a 0 y las probabilidades de x1 igual a 1, esto es igual a 1 medio. Y al hacer el cálculo del logaritmo o de la cantidad de información, eso nos da entropía de 1 para cada uno de los casos porque son valores iguales en las marginales. De ahí que la conjunta se pueda construir a partir de la relación que hay entre la entropía más la entropía condicional de x1 dado x2. Esto estableciendo la relación que hay entre las variables aleatorias, que es la siguiente. Tendremos acá h de x1 y esto es h de x2, un típico diagrama de Venn, donde esta sección de acá sería la entropía de h x2 dado x1 y esta la entropía de h de x1 dado x2. La intersección es la información mutua entre x1 y x2. Y la unión de esos dos es la entropía conjunta. Entonces, si uno suma el evento entropía de x2 más la entropía de x1 dado x2, es decir, esta entropía, que es esta sección, más esta entropía, nos da la entropía conjunta h de x1, x2. Encontrando ese resultado, 1.9182. O también por la fórmula, si uno podría, hay varias formas de encontrar las diferentes entropías estableciendo diferentes relaciones que conocemos desde el curso de probabilidad. Nos falta entonces calcular la información mutua para este ejercicio. En este caso nos está diciendo cuánta información nos brinda x2, ¿cierto? Si conocemos x2, porque a partir de ahí es donde estamos estableciendo la relación. Si conocemos x2, ¿cuánta información me aporta para conocer x1? Entonces, si tenemos a h de x1, que es la entropía original, y le restamos cuánto aprendemos a partir de x2, esto es lo que logramos ganar si conocemos la entropía condicional de x1 dado x2, que sería 0.08 bits de información. Dependiendo de cómo se cuantifique, uno puede decir esto es mucho, esto es poco, no. Esto, ¿cierto? Depende de las distintas probabilidades que tengan de los eventos, pero sí se ve que hay una reducción de la información que obtenemos de x1 a partir de la información que obtenemos de x2. Muy bien, con esto terminamos esta primera parte introductoria de la unidad 1 con respecto a los temas de modelo de fuentes de información y entropía. En la siguiente videoclase hablaremos de forma más detallada de cuáles son los tipos de fuentes de información y cómo calcular las entropías para diferentes situaciones.